Vamos a Mateo 26, por favor. No ser mala fe o mala onda, como le quiera usted llamar. Como hay un programa ahí que dice, como dice la chaviza, ¿no? Mateo 26. Vamos a estudiar este día, vamos a tratar de mirar un pasaje en la palabra de Dios que realmente no es un pasaje aislado, es un pasaje que es parte de una cadena de eventos. Es un pasaje específico que vamos a analizar hoy, pero que es parte de una secuencia de situaciones que han estado sucediendo. Una de ellas ya nos la relataron la semana pasada, que tiene que ver con el arresto del Señor Jesús. La porción que nos toca hoy es Mateo 26, del versículo 57 al versículo 68. Y yo he titulado este mensaje, esta prédica en este día, la he titulado El juicio injusto al rey. Hay un juicio, lo que vamos a mirar hoy tiene que ver con un juicio. Hay una realidad de una situación que obviamente el Señor, después de ser arrestado, como ya lo vimos, fue llevado y fue presentado ante ciertas autoridades. Tuvo que enfrentar un juicio. Ahora, acá el problema no es el juicio en sí como tal. A un juicio, usted y a mí podemos ser llevados por muchas razones. La pregunta es si la razón es justa o la razón es injusta. No sé si a usted le ha pasado, pero un juicio en muchos de nosotros, los seres humanos, ha sido parte de nuestra vida en algún momento. Quizá no porque a nosotros hemos enfrentado un juicio, pero quizá porque alguien vinculante a nosotros enfrentó un juicio y de alguna manera en algún momento le asistimos, le ayudamos, fuimos testigos o simplemente presenciamos lo que estaba pasando. En algunos casos, algunos de nosotros han enfrentado una situación legal. El Señor Jesús en este relato nos va a hablar acerca de un juicio. Y ese juicio fue injusto y lo vamos a analizar. Y yo quisiera, mi querido hermano, que en esta mañana podamos salir desafiados en algo. ¿Alguna vez a usted ha tenido alguien sobre su cabeza que ha desarrollado o ha accionado a su vida cosas que usted las ha interpretado como injustas? Que usted dice, esto ha sido injusto. Quizá usted lo ha interpretado como un jefe de trabajo, ¿no? Es que mi jefe es injusto. O quizá a nivel de familia, mi esposo es injusto. Mi esposa es injusta. Mis hijos son injustos, malagradecidos. Bueno, hoy vamos a examinar que el gran Dios todopoderoso, hecho hombre en la persona del Señor Jesucristo, caminó ese sendero. Caminó el sendero de tener que enfrentar cosas que no eran justas, pero vamos a ver cómo las enfrentó y qué pasó en medio de esto. Entonces, antes de leer la porción, solo quiero mencionar un par de cosas rápidas en cuanto a lo que vamos a mirar en el contenido. Lo primero que quiero que tengamos claro es que esta porción que vamos a analizar es parte de una narrativa general. Esta narrativa es la que conocemos como la pasión de Cristo. ¿Ha oído usted esa expresión, no? A veces en Semana Santa la escuchamos, ¿recuerda? No, en la semana de la pasión, le llamamos en algunos casos. Bueno, esta porción es parte de la narrativa de lo que conocemos como la pasión de Cristo. Ahora, tenemos que entender, mi querido hermano, que esta palabra pasión hace referencia a un término latino, pasio, que tiene que ver con sufrimiento. Esta palabra literalmente encierra en ella misma lo que es enfrentar dolor, enfrentar oposición, enfrentar injusticias. Lo resume con una expresión: la semana de la pasión es la semana del sufrimiento. ¿Del sufrimiento de quién? Del Señor Jesucristo, por supuesto. Ahora, aquí no estamos analizando la semana de manera general, estamos viendo los eventos que suceden alrededor de lo que entendemos como la semana de la pasión o los eventos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Otro elemento importante que quiero que tenga claro es que esta narrativa la encontramos en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno de ellos tiene una forma diferente de enfocar el contenido, pero cada uno de ellos se complementa a sí mismo. ¿Me siguen? ¿Sí? Yo solo quiero mostrarles un cuadro rápido. Yo no los quiero agobiar con todo lo que hay acá, pero realmente la cantidad de eventos es enorme.
Solo le quiero mostrar de dónde arrancamos y por dónde vamos, nada más. Si usted mira de una manera rápida, tenemos que entender, y ahí usted tiene los 4 evangelios, algunas de las cosas que son relatadas en los 4. Ahí tenemos, por ejemplo, la llegada de Jesús al Getsemaní, tenemos lo que es la oración en el Getsemaní, la traición y el arresto del Señor, y el juicio de Jesús y negación de Pedro. Por ahí vamos, es lo que vamos a abordar hoy. Sin embargo, yo no voy a abordar lo que es la negación de Pedro. Vamos a abordar solo el juicio de Jesús. La negación viene la próxima semana y luego, cuando entremos al capítulo 27, ya veremos que pasa de este juicio a otro juicio, que es delante de Pilato. Ahora, mi hermano, la secuencia de narrativa no termina ahí. Porque luego viene el suicidio de Judas, viene el juicio ante Pilato, otra presencia delante de Pilato, tiene que ir delante de Herodes, tiene que presentarse ante los judíos, viene la liberación de Barrabás, luego Jesús es golpeado y escarnecido, luego viene otra vez Pilato delante de él, luego Jesús lleva su cruz, luego aparece Simón de Cirene, luego Jesús habla con las mujeres, luego viene la crucifixión, luego viene el debate sobre el títulos o el titulus en el término original. ¿Qué es eso? ¿Se acuerdan el cuadrito que le colgaron a él cuando decía rey de los judíos? Ese cuadrito que se cuelga ahí fue un debate. Un debate. ¿Por qué un debate? Porque ese cuadrito habla de un título, de una posición, de un rango. Y habían personas que lo entendían y lo reconocían, los menores, pero habían personas que entraron en conflicto. El otorgamiento de un rango. Y viene una cadena mayor. Yo solo estoy mencionando rápido algunos, pero la cadena es mucho más larga de todos los eventos que suceden. ¿En dónde nos vamos a enfocar usted y yo? Nos vamos a enfocar en la porción del capítulo 27. ¿Y cuál es un elemento clave que vamos a encontrar ahí, mi querido hermano? Tiene que entender esto. Ellos estaban decididos. ¿Quiénes ellos? Todas las autoridades. Ellos estaban decididos a detenerlo a cualquier costo fuera. Estaban decididos a encontrar de alguna manera una base legal para justificar sus acciones. ¿Quiénes? Las autoridades. Estaban buscando, y el centro de este desarrollo tiene que ver con entender qué estaba pasando en la motivación de aquellos que lo habían aprendido. Y vamos a analizar algunas cosas. En primer lugar, vamos a mirar cómo, no me voy a meter en la prédica ni nada de eso, pero vamos a mirar cómo desde la aprehensión, desde el momento donde lo toman en el Getsemaní, que la semana pasada se habló de esto, desde ese momento ya hay una evidencia de la forma ilegal como aprendieron al Señor. Desde ahí comienza. Luego quiero que miremos brevemente cuál fue la actitud de Cristo en medio de esto. Pero luego quiero que usted y yo aprendamos juntos un poco de por qué este juicio es ilegal. Y aterrizaremos en aprender para nosotros algunas lecciones personales. ¿Le parece? ¿Me acompaña? ¿Sí? ¿No se me duerme? Espero que no. Y si se me duerme, el que está al lado, recuérdele que no está en el horario de la siesta. Recuérdele que está en la iglesia. Y recuérdele que estamos con la palabra de Dios abierta, con el amor de Cristo y el amor de hermanos. Dile al que está a tu lado, oh perezoso, como dice el proverbio, ¿no? Oh perezoso, ¿hasta cuándo vas a dormir? Es hora de estar alerta, porque la palabra del Señor está abierta. Amén. Mateo 27, por favor, leamos allí la porción que vamos a analizar. Desde el versículo 26, Mateo 26, del versículo 57 hasta el versículo 68. Voy a leer para ustedes, síganlo con la vista, por favor. Mateo 26, versículos 57 al 68. Dice así: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte.
y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te juro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos diciendo: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro, le dieron puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Muy bien, vamos a analizar esta porción y vamos a mirar algunos elementos que tenemos aquí. Lo primero que quiero que miremos fue lo que les mencionaba de la naturaleza de su falsa acusación. Se nota, la podemos ver desde la forma en cómo lo arrestaron al Señor. No me voy a meter detenidamente en los detalles porque ya se habló de esto la semana pasada. Solo quiero que usted mire de manera muy rápida algunos elementos de por qué desde ahí vemos la evidencia de una intencionalidad maligna detrás. En primer lugar, porque si hubieran tenido realmente algo contra él, leal y legal, correcto, no lo hubieran aprendido de noche, lo hubieran aprendido en el templo, lo hubieran aprendido de día, hubieran llegado delante de él cuando él estaba hablando algo que quebrara la ley realmente. Él hablaba públicamente en todo momento. Si usted recuerda, en el Getsemaní él no estaba hablando, estaba orando. ¿Por qué en los lugares públicos? ¿Por qué en los lugares donde él hablaba la palabra de Dios y él expresaba quién él era? ¿Por qué nunca lo arrestaron allí? Entonces empezamos a notar que desde el elemento básico de entender el horario en el cual fueron y lo buscaron para aprenderlo, empezamos a notar una motivación específica. Segundo, debido a que la base legal de su acción era discutible, o sea, lo que ellos pretendían hacer públicamente delante de los judíos o seguidores de Cristo era discutible. Por supuesto, si lo hubieran aprendido de día, si lo hubieran atrapado de día, probablemente una turba se hubiera levantado. ¿Por qué? Porque no había fundamento, no había asidero en cuanto al por qué lo estaban atrapando. Otro elemento importante, que mandaron a una turba para capturarle. Pregunta: ¿era el Señor un delincuente? ¿Estaba armado? ¿Tenía pistolas? No, porque no se usaban, se usaban espadas. ¿Pero tenía arma? No, no tenía. ¿Tenía el Señor un cuerpo militar que lo resguardaba? No, sí eran pescadores. Pero para aprenderlo enviaron una turba, un grupo, un montón de personas, soldados romanos, de los más especializados y preparados en la época en cuanto a equipamiento militar y de ataque y ofensa, para aprender a un humilde hombre que caminaba simplemente proclamando un mensaje. Otro elemento importante: Jesús señala que la forma de comportarse contiene una confesión implícita de acción ilícita, algo que estaba fuera de orden totalmente. Y aún así el Señor, en lugar de presentar defensa, calmó a sus discípulos. Reconoce que este es el plan de Dios. ¿Quién? Cristo. Y él termina diciendo: Señor, usted recuerde algo, breves minutos antes, ¿qué había orado él? Si es posible, pase de mí esta copa. La copa que representa, ¿recuerdan? La copa representa el dolor, el sufrimiento. Si es posible, pero si no es así, que sea tu voluntad, Señor. ¿Cuál fue la voluntad? Que breves minutos después estaba siendo arrestado de manera ilícita. Ahora, él reconoce, Cristo, que esa era la voluntad de Dios. Mi amado hermano, perdóneme y quizá
quizá le voy a tirar de su cabeza muchas de las mentiras que nos venden. Vivir en la voluntad de Dios no significa ausencia de conflictos. Vivir en la voluntad de Dios no significa caminar sobre calles de pétalos de rosa donde no hay espinas. Vivir en la voluntad de Dios no es llenarme de riqueza y abundancia. Vivir en la voluntad de Dios es vivir en base a un gozo pleno que solo la presencia del Espíritu Santo da a nuestra vida y que nos permite atravesar los valles de dolor y confusión tomados de su mano. Porque vivimos en un mundo caído, en un mundo de pecado, vivimos en un mundo de corrupción. No pretendamos vivir en medio de un mundo caído como que si no existiéramos dentro de esta realidad. No, atravesamos valles de dolor. Lo vivió el Señor. ¿Cuál fue la voluntad de Dios, el plan de Dios para Cristo en el Getsemaní? Comenzar el tránsito del sufrimiento. Y el Señor lo entendió y simplemente avanzó. Ahora quiero que entremos al contenido de la porción. Otro elemento que quiero que entendamos es que en todo este relato, no solo este, el previo y el posterior, nosotros vamos a encontrar un par de cosas importantes. En primer lugar, un juicio eclesiástico, o sea, un juicio donde es puesto en cuestionamiento elementos de doctrina y fe. Elementos donde autoridades espirituales cuestionaban a Cristo. En esta etapa o en este elemento del juicio eclesiástico vamos a encontrar tres etapas diferentes. Pero también el Señor Jesús se enfrentó a un juicio civil que tenía que ver delante de las autoridades legales, o sea, el rey o aquel que estaba como gobernador. Había juicio eclesiástico y juicio legal. Le pregunto, ¿cuál era más importante? Si hablamos en cuanto a importancia, los dos. Pero ¿cuál era determinante? El juicio civil. Por eso vamos a encontrar en este relato que hemos leído que el que está abordándolo a él es el sacerdote. Juicio eclesiástico. Es el sacerdote. Por eso la pregunta, ¿tú dices que tú eres el Cristo? Pregunta bíblica, pregunta doctrinal, no pregunta legal. Pero una vez que ellos atrapan, entre comillas, atrapan a Cristo en su motivación, ellos lo determinan culpable, pero no lo podían llevar a la muerte. Ahora tenían que llevarlo ante la autoridad civil y por eso van ante Pilato después. Y lo presentan con argumentación para que ahora la parte civil diga muerte. ¿Sí me está siguiendo? Por eso es importante entender que él enfrentó juicio eclesiástico y juicio civil. Ahora, solo quiero rápidamente, porque no me voy a detener a analizarlo, pero quiero que mire brevemente cuáles son las tres etapas claves del juicio eclesiástico. En las tres etapas claves del juicio eclesiástico, en primer lugar, se enfrentó a Anás, que era una autoridad eclesiástica. Luego se enfrenta al Sanedrín, que hay una mezcla de civil y religioso, y tiene que ver con su presencia delante de Caifás. Si usted recuerda, en la porción que estamos leyendo, ¿delante de quién estaba? ¿Recuerda? ¿Lo leyó? ¿Delante de quién estaba? De Caifás, autoridad eclesiástica. Pero luego también llega y retorna otra vez delante de las autoridades religiosas, otra vez a enfrentar una siguiente examinación de su persona. Y en el juicio legal, ahora un detalle importante, por eso entendemos que esta porción que usted y yo estamos leyendo en este momento no es el primer juicio, este es el segundo realmente. Porque nosotros vamos a encontrar en Juan que él, en el relato cronológico de complementación de contenidos, que es muy probable que él ya había enfrentado a Anás primero. Y ahora está enfrentando otra autoridad religiosa donde él está rindiendo cuentas. En el juicio, por supuesto, enfrentó a las personas que usted y yo conocemos o hemos escuchado mencionar. Presentó obviamente argumentación o le llamaron a rendir argumentación delante de Pilato, delante de Herodes, y lo vuelven a llevar delante de Pilato. Ahora, mi querido hermano, le dije al inicio, espero que usted salga de acá animado y desafiado a que cuando enfrente lo que nosotros llamamos injusticias, realmente analicemos lo que está pasando.
Sabe que le acabo de mencionar juicio eclesiástico y juicio civil y acaba de ver ciertos nombres: Pilatos, Herodes, ley civil, pero también le hablé de sacerdotes, personas de autoridad religiosa. ¿Sabe usted quiénes eran ellos? ¿Sabe usted qué tipo de personas eran? Aunque estaban con una investidura, aunque estaban con un atuendo religioso, yo quiero que usted sepa quiénes eran en primer lugar. Anás, un hombre de autoridad religiosa, un hombre de autoridad espiritual. La Biblia lo describe como codicioso, viperino, vengativo. ¿Qué significa un viperino? Es una persona que intencionalmente causa daño. Anás, ¿quién era Caifás con el que está hablando en este momento? Una autoridad religiosa que se ponía el poncho religioso, se ponía el atuendo de sacerdote, cuestionaba al maestro diciéndole: tú te haces llamar el Hijo de Dios sentado en una silla de poder religiosa. Pero ¿quién era él? Un rudo, astuto e hipócrita. ¿Quién fue la tercera persona que él tuvo que enfrentar? A Pilato. La Biblia nos describe a Pilato como un artero. ¿Sabes qué es un artero? Un malintencionado. Alguien que actúa con maldad, supersticioso y egoísta. ¿Y a quién más se enfrentó? A Herodes Antipas, un inmoral. ¿Sabe que los relatos históricos describen a Herodes Antipas como uno de los hombres más inmorales que han existido? Pero inmoralidad de la más baja, de la más profunda. Un inmoral, ambicioso y superficial. Mi querido hermano, si usted se da cuenta, ¿por dónde tenía, humanamente hablando, por supuesto, por dónde tenía Cristo posibilidad de victoria? Por ningún lado. Porque todos aquellos que él tuvo que enfrentar, sean autoridades civiles o autoridades religiosas, eran personas llenas de maldad, que lo único que buscaban era cumplir un propósito. Ahora, pero vamos un paso más allá. Eso es verlo con ojos humanos. Eso es verlo con una mirada terrenal. Si vamos a la palabra de Dios, era necesario. Se necesitaba que esto fuera así. Porque la palabra de Dios ya había anunciado proféticamente, aún en Mateo 20:18 es referido, cuando dice: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado ¿a quiénes? A los principales sacerdotes y escribas. ¿A quiénes está encerrando ahí? Autoridades civiles de conocimiento, autoridades religiosas. ¿Para qué? Para que sea condenado a muerte. ¿Se da cuenta, mi hermano? Muchas veces yo he dicho esto, y cuando tengo la oportunidad de hablar con alguien siempre le digo: todo depende del prisma a través del cual miremos las cosas. Si usted y yo aprendemos a ver las cosas con ojos espirituales, vamos a entender que aún en medio del dolor, Dios tiene propósitos. Aún en medio de la injusticia, Dios sigue en control. Dios nunca deja de estar en control de las situaciones. Las permite para cumplir propósitos. Las permite porque a veces necesitamos que usted y yo entendamos quiénes somos realmente. Hasta que nuestro corazón no es puesto a prueba, no se revela la realidad de lo que somos. Y nosotros a veces queremos caminar sobre ríos donde nada nos afecte. No, amado, no es así. El Señor Jesús lo atravesó porque había un propósito final que se llama una redención eterna. Pero para poder consumar esa redención era necesario el valle de sufrimiento. Y el Señor cumplió su palabra. La profecía se estaba cumpliendo porque Él fue entregado en manos de aquellos que le iban a destruir, humanamente hablando. Ahora quiero que avancemos un poco más. Mire que no he entrado ni a analizar el pasaje. Eso es mi problema, que yo a veces a veces el reloj ya me dice: Roy, ya. Pero quiero mirar algo en cuanto a la actitud de Jesús. Le dije, quiero ver algo en cuanto a la actitud de Él y algo en cuanto a la ilegalidad del juicio. Ahora, mi querido hermano, solo quiero que recordemos algo. Había una intencionalidad implícita en el relato que nos han dado. El propósito de ellos era culparle ilegalmente. ¿Se acuerda que dice la porción acá que hemos leído que vinieron varios testigos falsos? Hasta que vinieron dos y tergiversaron una porción de la Biblia.
¿Se acuerda cuando dice, Él dijo, versículo 63, Él dijo que Él iba a tirar el templo abajo y que Él lo iba a reconstruir? No fue eso lo que dijo el Señor. Si usted va y analiza la porción que está en Juan capítulo 2, versículo 19, Cristo nunca dijo, yo tiraré el templo. Lo que Él dijo fue, destruid el templo. O sea, a ellos, si quieren, destruyanlo. Y yo en 3 días lo restauraré. Él no dijo que Él lo iba a destruir, dijo que Él lo iba a restaurar. ¿Se da cuenta cómo el enemigo es el astuto y maestro de tergiversar la verdad? No me voy a ir ahí, pero recuerde que en el Génesis tergiversó la verdad. En el Génesis manipuló la palabra de Dios para engañar a Adán y a Eva. Recuerde cuando el Señor estaba parado y le dijo, tírate, tírate, que vendrán ángeles, y le ofreció todo. ¿Qué estaba haciendo? Manipulando la verdad. Mi querido hermano, no se asuste cuando la verdad es manipulada. El enemigo está detrás de eso. Aférrese al Señor y a su verdad cuando la verdad está siendo alterada y manipulada. Acabamos de encontrar ese relato. Y partiendo de ahí es que los sacerdotes o Caifás dice culpable porque ha blasfemado, y lo vamos a analizar. ¿Cuál fue la actitud del Señor? Básicamente 2 cosas quiero resaltar de él. La primera es que Jesús siempre estuvo calmo. El Señor Jesús no se puso en pie a alegar y a debatir. Mi querido hermano, leí un libro hace poco, de verdad yo le ayudo. Si usted está si usted está atravesando algún valle que considera de injusticia, hay un libro que se llama El perfil de los 3 monarcas. Si no lo tiene y lo quiere leer, yo se lo mando en PDF, yo lo tengo. Con mucho gusto se lo envío. Cuando uno está atravesando valles de sufrimiento o valles de confusión, que uno cree que hay injusticias, lo mejor es llevar la mente y el corazón a la palabra. Porque si la dejamos navegar por nuestra cuenta, cometemos graves errores. Nos vengamos, lo tomamos personal y podemos hacer cosas que nunca pensamos íbamos a hacer. Yo leí este libro a inicio de este año, se llama Perfil de los 3 monarcas, la vida de Saúl, David y Salomón. Y solo quiero mencionarle un detalle, porque estamos hablando acerca de la actitud de Cristo. ¿Cómo respondió Cristo ante la injusticia? Le pregunto a mi hermano, ¿cómo respondería usted? ¿Cómo respondería usted si a usted lo toman de noche ilegalmente en el huerto del Getsemaní, lo llevan ante las autoridades, están mintiendo, están alterando la verdad, lo están acusando injustamente, usted está ahí solo, no tiene a nadie, rodeado de soldados, de autoridades espirituales? ¿Cómo reaccionaría? Yo creo que humanamente muchos de nosotros estaríamos, es que usted es esto, y es que usted es otro, o no lo haríamos así. Ustedes son unos corruptos, ustedes son unos mentirosos, ustedes lo están haciendo, así lo hacemos probablemente. Pero si usted mira la actitud de Cristo, en primer lugar, Él sabía que las acusaciones eran falsas e inventadas. Obviamente lo eran, porque Él es el Señor y Él lo sabe todo. En segundo lugar, la Biblia lo describe, Él estaba callado. ¿Por qué le menciono el libro del perfil de los 3 monarcas? Si usted recuerda, Saúl trató de matar a David por todos los medios, ¿recuerda? Saúl, el libro al menos lo describe como el experto o profesional lanzalanzas, porque trató por muchos medios de destruir la vida de David, lanzándole lanzas, y lo trató de hacer. Pero hubo un día cuando David estaba huyendo por los montes, porque huía de Saúl, si usted recuerda, hubo un día que Saúl estaba en una cueva, solo, sin ejército, desamparado en el sentido de que no tenía protección, y estaba en una cueva, Saúl dormido. ¿Y sabe quién estaba parado afuera de la cueva? David, con todos los que andaban con él. Y David estaba allí parado con armamento y con personas que le decían, David, mátalo. Ahora es cuando, David, tienes que matarlo. Dios, oiga bien, palabras religiosas, Jehová lo ha puesto en tu mano. Y David parado en la puerta de la cueva con Saúl dormido y con la posibilidad de clavarle una espada y terminar con el problema de la persecución, David dijo, jamás levantaré mi mano contra el ungido de Jehová. Dio la vuelta y se fue. ¿Le suena familiar?
¿Les suena parecido? ¿Sabe que aprendí una gran lección de la lectura de ese libro en mi vida? Nunca tomes la justicia en tus manos. Déjasela al juez justo que pelea por ti. Quizá tomará tiempo, pero a su tiempo el juez justo sacará la verdad a la luz. La sacará. ¿Sabe qué hizo David? Hay una lección tremenda de ese libro. ¿Qué hubiera pasado si David mata a Saúl? Saúl era, acuérdese, el experto lanzas. ¿Quién hubiera sido el siguiente experto lanzas? David. Sin embargo, no conocemos a David por eso. ¿Por qué lo conocemos? Por el cantor, por el salmista, por un rey sabio que no fue exento de errores, pero un rey sabio, conforme al corazón de Jehová. ¿Qué hizo el Señor? Simplemente cumplir la profecía que la palabra de Dios había anunciado. Y no tengo tiempo para ver todos estos pasajes, pero solo mírelo. Hubo dos profecías que se afirman en esta actitud de Jesús. La primera, como cordero fue llevado al matadero. ¿Por qué como cordero? Usted recuerda, creo que perfectamente sabe, que el cabrito es rebelde y terco. El cordero es manso y no es rebelde. Segundo elemento de la profecía, cayó su boca. Cayó su boca. Y lo podemos ver desde Isaías hasta Zacarías, Primera de Reyes, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, mi hermano, yo quiero que miremos también la ilegalidad del juicio. Y hay mucho tecnicismo aquí para hablar. Por eso no nos vamos a detener en todo el tecnicismo. Pero mire algunos de ellos. En primer lugar, el primer elemento clave es el horario. Ya el horario quiebra la legalidad del juicio. Solo el horario. Porque la ley judía enseñaba de que tenía que ser una persona aprendida en un contexto donde se comprobaba la causa. El horario en el cual ellos fueron tenía que ver con la motivación de que Israel no se diera cuenta. Simplemente aprenderlo. ¿Qué otro elemento ilegal había ahí? La falsedad del testimonio. Los testigos que mentían. La mentira y la falsedad de inventar los hechos. ¿Cuál era otro elemento importante de la ilegalidad de este juicio? Que el concilio se había reunido con el propósito de encontrar una razón, encontrar una causa. Ellos ya habían decidido matarlo. Lo que estaban buscando era cómo agarrarlo para no quedar ellos mal parados. Ya había un preestablecido de la motivación de matar al Señor Jesús. ¿Cuál es otro elemento de ilegalidad? Desde el punto de vista legal, Jesús no había blasfemado. ¿Vieron cuando dijo, ha blasfemado? Y de ahí lo agarraron. Y el sacerdote dijo, no es necesario más testigos. Ha blasfemado. ¿Qué es la blasfemia? La blasfemia tiene que ver específicamente con la forma de usar el nombre santo de Dios. Y le digo la verdad, mi hermano, yo estoy a 5 créditos de terminar mi maestría teológica en Estados Unidos. Y todavía no podría yo explicarle a usted bien cuál es el nombre de Dios. Es que no es decir Dios, no es decir Jehová, no es decir Adonai. Realmente el nombre de Dios es tan profundo que lo que el hombre ha tratado es de describir el nombre de Dios, que es diferente. Hay una descripción del nombre de Dios, pero el nombre de Dios, poder decir cuál es el nombre de Dios, es un tema súper profundo porque tiene que ver con lingüística hebrea. Y tienes que ser un conocedor profundo de la lingüística hebrea para entender qué significa en el griego, en el hebreo original, el que conocemos como Yahvé o Jehová nosotros. El Señor Jesús no hizo eso. Él no tomó el nombre de Dios en vano. Él respondió a una pregunta: ¿quién tú eres? La blasfemia tenía que ver con acreditar al nombre de Dios acciones satánicas o mundanas. ¿Cuál es otro elemento de ilegalidad? Fue ejecutado durante la fiesta. Usted recuerda que estábamos en medio de una fiesta, la fiesta de la Pascua, ¿recuerdan? Y en la ley judía, en la ley farisea,
Era prohibido ejecutar en medio de una fiesta. Otro elemento de ilegalidad. En casos de pena capital, la ley no permitía que la sentencia fuera pronunciada sino hasta el día siguiente. ¿Usted vio cuál fue la decisión del sacerdote ahí? Él dijo, reo es, dictó sentencia. Eso legalmente en la ley judía es prohibido. Él tenía que enfrentar la resolución al día siguiente. Y no sé si usted sabe o no le he dado el dato, pero este debate, este juicio fue entre la 1 y las 3 de la madrugada del día viernes. Quebraron toda, absolutamente toda la legalidad del juicio. Una vez más, ¿podemos verlo con ojos humanos? ¿O quiere que lo miremos desde los ojos de Dios? Juan 11, por favor. Vaya un momento. Juan capítulo 11. No me pierda Mateo 26, pero solo quiero que leamos Juan capítulo 11, un par de versículos. Si lo vemos desde los ojos de Dios, entendemos que aún Dios estaba detrás de esta ilegalidad, cumpliendo el propósito redentor de su humanidad. Mire Juan capítulo 11, versículo, lo voy a poner ahí, 49 al 52. ¿Ya lo tiene? Escuche, entonces, ¿quién dice? ¿Con quién está hablando Cristo en Mateo 26? Con Caifás. Entonces Caifás, preste atención, 11:49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo digo por sí mismo, sino como no lo dijo, por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, escuche bien, 51, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Ya había un instrumento con una motivación. Dios, escuche bien, Dios usó un instrumento impuro para cumplir un propósito santo. Mi querido hermano, entendamos algo. Dios siempre cumplirá sus propósitos. Nosotros somos honrados. Mi hermano Miguel le decía antes aquí, aquellas habilidades que Dios nos ha dado, traigámoslos a la iglesia. Dios va a cumplir su propósito, quiera usted ser parte o no. Dios aún puede usar a un Caifás corrupto para cumplir un propósito, la redención de la humanidad. Se da cuenta que desde el libro de Juan ya encontramos que había un plan establecido donde Cristo tenía que atravesar el sufrimiento para darnos perdón y salvación. Realmente Jesús aquí estaba cumpliendo otro anuncio más de su palabra. En Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12, ¿qué había dicho él en el Sermón del Monte? Dichosos aquellos o bienaventurados aquellos que son perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán los que por mi causa la gente los insulte, los persiga y se levante contra ustedes con toda clase de calumnias, mentiras, tergiversación de la verdad. Alégrense, miren lo que dice, alégrense y llénense de júbilo, porque lo que espera es una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas y a los que precedieron a ustedes. El Señor estaba comprobando con su vida el anuncio de su voz. Mi querido hermano, le dije que quería aterrizar con aplicaciones para nosotros. Yo solo quiero que usted entienda algo. No veamos este relato como un relato frío. Este relato existe y este relato sucede porque hay un reemplazo. Alguien está reemplazando a otro. Quienes debíamos hacer esto éramos usted y yo. Quienes debíamos ser golpeados y abofeteados y escupidos somos usted y yo. Quienes deberíamos presentarnos ante autoridades religiosas y civiles para recibir condena éramos usted y yo. Y aquí vamos a encontrar esto maravilloso. El Dios sublime, creador de los cielos y la tierra, sustentador y soberano de todo,
En primer lugar, fue humillado en nuestro lugar. Si usted mira un poquito los detalles del relato, hermano, lo trataron peor que un animal. Hoy hay más defensa de animales que de la forma como trataron a Cristo. Peor que un animal. Es más, una nación donde estaba sucediendo esto, idolatran la vaca. Vecinos idolatran la vaca. Y a él lo están escupiendo, abofeteando y humillando. Fue humillado en nuestro lugar. Se burlaron de él como que si fuera un perdedor. Pero algo que me llama la atención es que nosotros, mi querido hermano, nosotros, que no tenemos de qué gloriarnos realmente. Realmente, ¿quién somos, mi amado hermano? Somos personas que constantemente estamos fallando, constantemente traicionamos. ¿Cuántas veces no estamos usted y yo quebrantando las normas con malas actitudes, con enojos, con envidias, con rencillas? Usted y yo, mi querido hermano, que no somos nada, somos tan orgullosos, somos tan altivos, mientras que Jesús el Rey de reyes y Señor de señores, estuvo dispuesto a cargar esas humillaciones por usted y por mí. Y usted y yo a veces no estamos dispuestos ni tan siquiera a obedecer a un mandato. Segunda enseñanza, no solo fue humillado, fue juzgado. Él cargó el juicio de algo que no tenía que cargar y lo cargó en el lugar suyo y en el lugar mío. El hecho, mi querido hermano, de que Jesús fue dispuesto a ser juzgado, que Él se haya colocado delante de los hombres, el Dios poderoso, todopoderoso, se sujetó a los hombres, a las leyes humanas. ¿Para qué? Para enfrentar un juicio, un juicio injusto. ¿Sabe para qué? Para que usted y yo no lo tuviéramos que hacer. En tercer lugar, fue afligido en nuestro lugar. Sufrió puñetazos. Mire, hermano, yo no sé si a usted le pasa lo mismo que a mí, pero cuando yo estaba estudiando, leyendo el pasaje, y estaba leyendo estos versículos que hablan de que la reacción inmediata, yo no sé si usted lo ve, mi querido hermano, no sé si lo logra distinguir, pero si usted mira el versículo 66, el sumo sacerdote, Caifás, le dice a los que están con él, le dice, ¿qué os parece? Miren el descaro, buscando aliados. O sea, mi hermano, le acabo de demostrar bíblicamente que ya estaba predefinido que lo iban a matar. Lo que estaban buscando era de dónde agarrarlo. Y sarcásticamente sería la palabra, le dice a los que están ahí, ¿qué les parece? Como que si 4 de ellos se iban a levantar y decir, estoy en contra. ¿Qué os parece? Mire, verso 66. Y respondieron ellos, por supuesto, es reo de muerte. Y si usted mira, mi querido hermano, ellos no eran autoridad civil. Ellos no podían determinar la condena. Ellos estaban buscando justificación doctrinal, no civil. Y si usted mira el versículo siguiente inmediato, dice, le comenzaron a escupir, le dieron puñetazos y le abofetearon. Si usted mira la reacción inmediata fue, démosle. Yo creo que estaban cargando tanta rabia, venían cargando hace rato tanta ira contra el Señor, que todos estaban así como diciendo, nada más di reo y vas a ver. ¿Sí me explico? Cuando quieren descargar, ya, fueron encima. Cuando yo estaba leyendo este versículo, por lo menos en mi oficina, en mi privacidad, en mi lugar donde estudio, enfrenté dos momentos de emociones. Enfrenté enojo y tristeza. Enojo y tristeza. Enojo porque yo digo, montoneros, ¿no? Qué lindo. Todos contra uno. Reo, ¿no? Agarrado. Todos contra él. Qué fácil, ¿verdad? Vieron que en masa muchos hacen cosas que solos no hacen. Segundo, dolor, tristeza.
Porque yo dije, es mi Señor, es mi Redentor. Obviamente la Escritura lo anunciaba, pero eso no quita que yo diga, fue afligido en nuestro lugar, fue anticipado que iba a sufrir ya la cruz dentro de unos minutos, y hasta durante su arresto había impedido que molestaran a sus discípulos. Querido hermano, quiero terminar este mensaje con 4 aplicaciones personales finales. En primer lugar, mi querido hermano, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, el juicio fue injusto. Y tenemos toda la argumentación para ver la injusticia del caso. Y no la voy a volver a repasar, pero usted la tiene ahí como una vista de repaso general. Realmente el juicio contra nuestro Señor fue injusto. Falso testimonio. Habían torcido la verdad. Buscaban condenarlo con intencionalidad. Usaron su autoridad para buscar atraparlo en una respuesta supuestamente antidoctrinal para acusarlo. Y después de que él se declaró como Mesías, ya no hubo oportunidad. Y esto es algo importante. ¿Eran conocedores de la ley? Sí. Cuando el Señor Jesús dijo, tú lo has dicho. Cuando le preguntaron, ¿eres tú el hijo del Mesías? Tú lo has dicho. Pregunta de examen. ¿Fueron a revisar las Escrituras? Porque no les interesaba. ¿Se da cuenta que los detalles no tenemos que pasarlos por alto? ¿Fueron a revisar? No. Y eran conocedores, fariseos, sacerdotes, conocedores de la ley. ¿Fueron ellos a decir, ¿será verdad lo que él nos dice? No. Simplemente era el momento de accionar lo que estaba detrás de la motivación. No examinaron las Escrituras. Sí, el juicio del Señor fue injusto, pero algo tenemos que entender, mi querido hermano. El nuestro va a ser justo. Y esto yo quiero que usted y yo lo entendamos, mi hermano. A veces caminamos por esta vida sin entender que rendiremos cuenta un día. Usted y yo rendiremos cuenta. Nuestro juicio sí será justo. Todos los seres humanos rendiremos cuenta un día. ¿Y por qué el juicio nuestro sí será justo? Bueno, en primer lugar, porque Dios juzga en base a la verdad, no en base a la manipulación de la verdad. En segundo lugar, porque Él lo sabe todo. No hay nada, mi querido hermano, que tú y yo hagamos en público o en privado que Él no lo sepa. Todo. Aun cuando un día partamos de esta tierra y nos llevemos secretos a la tumba que nunca nadie se enteró, Él sí lo sabe. Y como Él sí lo sabe, delante de su justicia, nuestra boca será cerrada, porque no podremos argumentar defensa, porque Él lo sabe todo. ¿Por qué nuestro juicio va a ser justo? Porque nosotros mismos vamos a tener que reconocer quién somos, cuando su justicia plena sea evidente. ¿Por qué su juicio es justo? Porque nos juzgará según la ley de Dios. Y aquí yo quiero solo animarle en algo. Mi querido amigo, joven, adolescente, niño, visita. Si usted está hoy en este lugar y entiende de que un día rendiremos cuenta delante del Dios supremo y creador, y si usted muriera hoy, usted realmente no sabe qué pasaría con su vida. Hoy usted necesita entender que necesita a Cristo en su vida. Hoy usted necesita entender eso. Hoy usted necesita, no importa la edad, si es niño, adolescente, joven o adulto o anciano. Hay un momento en nuestra vida donde tenemos que entender que somos pecadores y rendiremos cuenta delante del juez justo. Y que el único camino para ir al Padre se llama Jesucristo. Y todo aquel que en Él cree no se perderá, sino que será salvo, dice su palabra. Hoy puede ser el día en que usted invite a Cristo a venir a su vida, para que Él pueda ser el Salvador, limpie y perdone su pecado. Y realmente Él se convierta en el Salvador de su alma. Y si el día de mañana usted muere, usted sabe a dónde va. No por buenas obras, no por venir a una iglesia, sino porque Cristo derramó su sangre para perdonar y limpiar su pecado. Y hoy
Hoy puede ser el día de salvación para usted. Pero mi querido hermano, si usted es creyente, no importa cuánto tiempo, si usted ya invitó a Cristo a venir a su vida, ayer, hace un año, 20 años, no importa, no nos olvidemos, rendiremos cuenta delante del Dios justo. Vivamos de tal manera, vivamos de tal forma, donde Cristo sea cada día el eje de nuestro andar. Que nuestra vida sea un acto de devoción diaria delante de Él, en todo lo que somos y hacemos. Y cuando fallemos, postrémonos con humildad y reconozcamos nuestra falta delante del Señor. ¿Por qué? Porque nuestro juicio sí será justo. En tercer lugar, mi querido hermano, así como Cristo fue humillado en nuestro lugar y fue tomado como reo, mi querido hermano, y fue afligido en nuestro lugar, mi amado hermano, qué lindo sería que Hebreos 13, 12 y 14 pueda convertirse en un emblema para nuestra vida. Dice, por lo cual también Jesús, para santificar también al pueblo mediante su propia sangre, Él padeció fuera de la puerta. Salgamos entonces nosotros ahora. Él tomó nuestro lugar. Él padeció por nosotros, Él fue juzgado por nosotros, Él fue humillado por nosotros. Entonces nosotros ahora salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevemos su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Amado hermano, que estemos dispuestos nosotros a dar testimonio y sufrir por el nombre de Cristo. Nosotros acá no sufrimos como sufren otros, pero sí a veces puede haber humillación, burla, sí, esos son humillaciones menores, comparándolo con lo que nuestro Señor ha hecho. Y finalmente, mi querido hermano, la respuesta final de nuestro Señor, ¿se acuerda? Al final del pasaje que leímos, que dice, pero les digo que de ahora en adelante veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potestad y viniendo en las nubes. Mi querido hermano, esta respuesta de Cristo, mire hermano, yo por amor al tiempo, estuve a punto de hacerlo, de sacar todo un análisis de la cantidad de profecías que se cumplen solo en este pasaje. Le he mencionado dos ahorita y aquí va una tercera, pero hay más, hay profecías que se cumplen en este pasaje. Y solo mire esto que le estoy diciendo, y aquí le estoy presentando, solo esta expresión de Cristo anuncia o muestra cómo Daniel anunció la venida del Redentor, cómo David mismo lo expresó en un salmo, cómo el mismo Jesús ya lo había anunciado en el capítulo 16. Solo en esta lectura tenemos mínimo 6 a 7 profecías cumplidas, anuncios de lo que iba a suceder. Mi querido hermano, cuando levantemos la mirada y miremos los milagros, la muerte, el Calvario, la resurrección, la ascensión, Cristo hoy sentado a la diestra del Padre, mi querido hermano, cuando miremos todo eso, tenemos que entender que un día Él volverá en poder y gloria. Y Él lo dijo, un día verán, un día verán. Mi querido hermano, no es solo un relato de un juicio injusto, lo cual lo es. Pero el Señor ha anunciado que un día vendrá por su iglesia. Un día vendrá por sus hijos, por su pueblo. Hermano, pero que esto nos mueva no solo a un aprendizaje mayor, sino a vivir para Él, a rendir mi vida. Y si a usted aún no ha recibido a Cristo en su corazón, invítelo hoy. Ven a hablar conmigo al final, si gusta, hable con el pastor Mario que está ahí, puede hablar con mi esposa que esté ahí, y le aseguro que aquí habremos varios hermanos, estaremos encantados de poder hablar con usted del amor de Cristo para usted. Hermanos, que Dios bendiga su palabra.